y el teléfono. Ah, sí, de hecho, igual cuando estaba allá sentí gasto, güey. Ah, sí, no, pues no saca, bien caliente. ¿Tú tienes el teléfono más? Sí, porque ese es el que tiene carga. Acá está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien el audio? Bueno. ¿Sí me podrían confirmar si se escucha correctamente el audio? Se escucha perfecto, dije. Muy bien, muchas gracias. Ok, ya 3 minutitos y comenzamos. Ok, perfecto.
Muy bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Víctor Tarango. Hoy les vengo a platicar lo que es de la marca Altai y un poco de sus características. Aquí tenemos el temario que vamos a ver hoy. Sé que a lo mejor no vamos a poder abarcar todo, realmente pues tenemos un tiempo un poco reducido, pero vamos a tratar de responder o de abarcar lo más posible. Como inicio tenemos un poquito lo que es un Wi-Fi. Es simplemente para comenzar la base, realmente es para comprender. Lo que queremos dar en cuenta es, eh, pues, de dónde proviene todo esto, para entender un poquito el contexto y ya que podamos diferenciar entre una u otras tecnologías, los diferentes tipos de distribución, las diferencias entre las bandas, así vamos a aprovechar mejor y poder distinguir de manera más rápida un equipo a otro y para qué escenario pues sería el más conveniente, perdón. Y bueno, pues solo como base, pues realmente pues la tecnología Wi-Fi, pues a qué se refiere, ¿no? Pues simplemente es de tener una cobertura, un área, normalmente donde irradiamos en frecuencias. Wi-Fi realmente pues serían 2.4 o 5.8 GHz. Y es donde aquí vamos a conectar dispositivos móviles, ¿verdad? O sea, aquí el área de cobertura básicamente va a depender del access point. Es por eso que en Wi-Fi las distancias son más cortas, porque la principal área de cobertura es dependiente del access point, ¿verdad? Los celulares, las computadoras, eh, pues no aportan tanto a esa distancia o esa área de cobertura. Sí hay diferencia, pues, entre que el dispositivo, pues, tenga una mejor ganancia, ¿verdad? No nos va a dar lo mismo de intensidad de señal una laptop que un celular, ¿verdad? La laptop tiene una antena más grande. Pero bueno, la intención es de que más o menos en contexto tengamos en cuenta que es un área de cobertura inalámbrica donde tenemos un dispositivo principal al que se van a conectar, obviamente, pues dispositivos inalámbricos de la misma frecuencia. Entonces, aquí lo interesante es saber identificar los tipos de distribución Wi-Fi. ¿Por qué hay que identificar o saber diferenciarlos? Porque es muy común que nuestros clientes nos pidan algún requerimiento, pero tengan los términos mezclados o que estén totalmente en otro contexto. Realmente, o sea, no están, hay veces no, el más común, por decir, el más común que vamos a ver aquí es mesh. Es un concepto que a menudo lo escuchamos, pero realmente no comprendemos muy bien a lo que se trata. Aquí les traté de dar los puntos más en específicos de qué se trata cada uno. Entonces, vamos a comenzar por la unificada o la homologada. En esta, todos absolutamente es una distribución Wi-Fi. Sin embargo, todos los access point, o sea, todos los equipos para que dan Wi-Fi, todos están cableados. Todos van directamente al módem, pero que todos estén cableados no significa que vayan a tener nombres diferentes. Todos pueden estar, como lo dice, homologados y dar el mismo nombre, tener la misma contraseña, o sea, absolutamente todos. Generalmente son de la misma marca y familia. ¿Por qué? No que no podamos tener access point de diferentes marcas. Sí se puede de diferentes modelos, pero normalmente es la misma marca y la misma familia para que todo esté centralizado y los access point tienen una comunicación entre ellos, no solo a los dispositivos que están conectando inalámbricamente como celulares o computadoras o cualquier otro dispositivo inalámbrico, ¿verdad? También conocen a sus vecinos. Es por eso que cuando no son de la misma marca, no tienen esa capacidad de conocer a sus vecinos y la administración o la ruta que pueden tomar uno con otro no es tan eficiente. De igual manera, el roaming, que es otra parte del Wi-Fi, que no es ninguno de estos conceptos. Roaming es la capacidad de que un dispositivo inalámbrico se cambie de una P a otro. Esa es capacidad de roaming. Eh, pero si un access point no se conoce a otro, no puede hacer un roaming eficiente. Realmente la capacidad de cambiarse de un access point a otro la toma es decisión del celular o es decisión de la computadora. En access point tenemos roaming asistido, que ahí es cuando los access point influyen en ese cambio, pero si no conocen a sus vecinos, pues no van a saber la mejor ruta. Entonces, aquí lo que nos interesa es que esté homologado, misma marca, misma familia, y ya va a tener todos estos beneficios, ¿verdad? Entonces, otro de los beneficios es que no tenemos pérdidas de ancho de banda. ¿A qué me refiero con que no tenemos pérdidas con ancho de banda?
que todo el ancho de banda que tenga o distribuya el módem o lo que nos esté dando al internet, un router o lo que sea, va a llegar todo ese ancho de banda completo al access point. No que el access point vaya a dar todo ese ancho de banda completo, sino que hasta el punto del access point lo vamos a tener totalmente el ancho de banda disponible. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta estos datos. Igual pueden tomar captura de pantalla, pues nomás para de referencia, si les interesan los datos, ¿verdad? Entonces, ahora bien, aquí vienen las dos más mencionadas, por decir, la mesh y la repetición. Es muy importante saber la diferencia. ¿Qué implica mesh? Normalmente nuestros clientes tienen entendido que mesh precisamente es como que sea un solo nombre, una sola contraseña, pero ya vimos que no. Eso es que todo esté homologado. Mesh, ¿qué quiere decir mesh? Que tenemos un access point principal cableado y de ese cableado van a estar colgados más access point inalámbricamente, obviamente solo con la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, no solamente puede estar una, a lo mejor va a estar varios access point. Normalmente pueden estar uno conectado y tres a ese colgado o uno tras otro también. Es una red tipo malla, se puede hacer inalámbricamente y sin ningún problema. Entonces, igual vamos a tener las mismas características de beneficios, mismos nombres, mismas contraseñas, pero es muy importante que los access point que hacen mesh, sí o sí, tienen que ser la misma marca y misma familia. Entonces, ¿a qué me refiero? Pueden ser modelos diferentes y pueden ser de la misma marca, pero deben de ser la misma familia. No todos los access point pueden hacer mesh con otro que sea mesh, o sea, es exclusivo porque usan protocolos propietarios, modalidades, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pero, ¿qué implica tener mesh? El mesh, pues, tiene una pérdida de ancho de banda de hasta el 30%. O sea, que hasta del access point que está cableado, ahí nos va a llegar todo el ancho de banda, pero a los que estén colgados a él, ya vamos a tener una pérdida de hasta un 30%. Eso es lo esperado. Puede que lo tengamos menos, pero se espera hasta un 30% porque no está directamente por cable. O sea, se está colgando de uno y ese 30% lo absorbe y lo demás lo distribuye. Entonces, y bueno, ¿qué diferencia hay con la repetición o la extensión? Normalmente la repetición quiere decir que es literalmente hay unos repetidores, o sea, así es la función, que son repeticiones universales. Ahí no tiene que ser la misma marca. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Normalmente la pérdida de ancho de banda va a ser mayor porque son repeticiones universales que trabajan en un protocolo estándar, 802.11, y no tienen ese beneficio que hacen en mesh. O sea, no se conocen entre sí, simplemente son señales. La tomo, me sé usar contraseña, entro, me alimento yo y vuelvo a repetir una señal. Y normalmente las repeticiones ponen un nombre diferente o una terminación diferente, o sea, el mismo nombre de la original más uno que dice XT de extensión. ¿Se puede cambiar el nombre? Sí, se le puede dejar el mismo sí, pero ¿qué va a pasar? Pues hay veces los dispositivos no van a saber si se están conectando al original o si se están conectando a la extensión y el roaming es más deficiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que entender aquí que pues ya depende de lo que andemos buscando, pero no es lo mismo. Entonces, aquí es interesante saber qué características anda buscando el cliente o preguntarle al cliente qué es lo que va a implementar o qué es lo que requiere, porque hay veces nos dice, ¿sabes qué? Yo necesito un repetidor y realmente lo que anda buscando es un access point. Entonces, es muy importante saber lo que conlleva porque hay veces te van a decir que quieren un repetidor y conforme él te va platicando su necesidad, te das cuenta de que está hablando de un mesh o que está hablando de un access point o alguna de otras familias. No digo que no pueda ser directamente un repetidor, pero lo interesante de aquí es que conozcamos y sepamos diferenciar pues el tipo de distribuciones para ofrecerle pues la mejor opción al cliente. Entonces, para entender un poquito más, aquí les traigo unos diagramas de cómo es la conexión o cómo va a ser esa repetición. Este es un diagrama de lo que es la repetición o la extensión. Si se fijan, tenemos el módem, del módem tenemos un access point y de ese access point podemos tener repetidores. Los que están a sus lados son repetidores. Si se fijan, es
puede tener una muy buena cobertura, pero ya sabemos los inconvenientes. O sea, si nos conectamos a suponer que el cliente tiene un servicio de 100 megas en el access point, pues llegan los 100 megas y llegaran a conectar directamente al access point, dependiendo de la banda, pues le va a entregar esos 100 megas. Pero si la conexión se llega, o bueno, el dispositivo se llega a conectar a un repetidor, lo más seguro es que no le entregue los 100 megas, porque ya de inicio el repetidor no tiene los 100 megas disponibles. Puede tener hasta un 50% de pérdida, lo que significaría que a lo mejor hasta 50 megas va a ser lo máximo que el repetidor puede entregar a los dispositivos. Y eso él a todos los dispositivos que se conecten a él, no solo a uno. O sea, ahí va a influir todos los dispositivos que se conecten a él. Entonces, y normalmente pues los repetidores se conectan directamente al access point. Un repetidor se puede conectar a otro repetidor, sí, pero pues si ya en un repetidor tenemos una pérdida de 50%, el segundo repetidor que está colgado del primero, pues va a tener otra pérdida del 50% del consumo que ya tenía disponible el primer repetidor. Entonces, en la dinámica que estamos hablando, pues sería pues hasta 25 megas, ¿no? En el ejemplo que estábamos poniendo. Entonces, es muy importante conocer este diagrama. Yo creo que es un poco más entendible con esto, pero para que se den un poco más a la idea. Ahora sí, este es un diagrama que podemos ver mesh. Entonces, aquí si se fijan de lo que les estaba comentando, este es un diagrama en tipo malla. Aquí sí, forzosamente, aunque sea mesh, por lo menos uno de los access point debe estar cableado y ya todos los demás pueden estar entre sí. Y es más eficiente y es menos la pérdida porque ellos se pueden comunicar y elegir la mejor ruta entre ellos. Además que los protocolos propietarios, por ser mesh, misma marca, misma familia, les van a hacer más eficiente ese intercambio de comunicación y es por eso que pues tenemos menos pérdida, no que no vaya a haber pérdida, porque pues realmente lo mejor es tener la banda, todos los access point unificados, pero si se fijan, así será una topología tipo mesh y es muy importante. Esta topología aquí que se muestra es un solo piso. Vamos a tener proyectos o edificios que son pues, varios pisos. Entonces, en tipo mesh, debemos de recomendar por lo menos un access point cableado por piso para que pueda hacer una distribución mesh. ¿Por qué uno por piso? Porque los access point no irradian en forma esférica. Ellos irradian, imagínense como que la radiación es una dona, así, o sea, son 360 grados los omnidireccionales, los que van en techo, pero en vertical no tienen el mismo ángulo de apertura, normalmente tienen, pues, comúnmente 35 grados, entonces el access point del piso 1 no se contempla para el piso 2. Entonces, un access point que va a repetir de otro, pues necesita que la intensidad de señal le llegue bien a él para poder tomarla y volverla a mandar. Entonces, pues solo vamos a seguir ese principio y ya no vamos a tener problemas en nuestra red. Ahora bien, la que siempre recomendamos es una distribución unificada donde todos los access points están cableados y la administración está centralizada. Para que esté centralizada, pues ya sabemos, misma marca, mismo modelo, no que no podamos tener access point de otras marcas, pero pues hay pros y contras del roaming, etcétera, etcétera. Entonces, pero esta es la mejor forma de distribuir el Wi-Fi en una unificada donde todos los access point van a estar cableados. Entonces, solo como dato, está bastante interesante conocer estos diagramas porque nos van a, créanme que les van a hacer todo más fácil. Y bueno, también como dato, hay que entender un poquito más el requerimiento del cliente. Depende de lo que el cliente nos esté pidiendo, hay que saber diferenciar si le recomendamos access point de 2.4 o doble banda para que también maneje pues la de 5. ¿Cuáles son los pros y contras? Pues ya sabemos que por la forma de la guía de onda, siempre en frecuencias más bajas la onda viaja más. Por consecuente, siempre vamos a ver que pues el Wi-Fi de 2.4 va a cubrir más área, va a tener mayor alcance a comparación del 5. No que el 5 no llegue bastante bien, pero si lo comparamos, pues no va a llegar igual, ¿verdad? Entonces, pero pues vaya, también tiene sus pros y contras el 5. Por decir, en 5 pues tenemos un mayor ancho de banda de lo que podemos tener en 2.4. Ese es
inconfundible porque pues realmente ya todos los dispositivos de nueva generación que utilizan doble banda y que requieren esas capacidades mayores, pues vamos a tener que trabajar en 5. Entonces aquí depende mucho de lo que nos está pidiendo el cliente, obviamente por la capacidad de objetos, los obstáculos también se va a tener. Normalmente en las fichas técnicas de cualquier equipo, sin importar marca o modelo, algunos los van a sugerir distancias, pero esas son distancias en áreas libres porque pues realmente hacer un cálculo para cada situación está realmente imposible, o sea, sería una locura que dijeran sin un estudio previo, vaya, sí hay estudios para hacer eso, pero sin un estudio estaría realmente descabellado decirles te va a alcanzar 100 metros y te los aseguro. Realmente pues no, para eso se hace un estudio, pero que tengan en cuenta que siempre va a sobrepasar más objetos 2.4 que 5. Igual, pues velocidades de 2.4 tenemos hasta 150 megabits. Hay unos equipos que mencionan que son más en 2.4 porque pues son MIMO o MU-MIMO, etcétera, etcétera. Son tecnologías que ya difuminan más cadenas y pues ya se hace una sumatoria, ¿verdad? Pero aquí tratamos de comentarles un poquito lo más general para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, solo como dato, tengan en cuenta que 2.4, 150 megabits, por lo general es lo que va a dar. En 5, pues ya tenemos una diferencia mucho mayor que podemos dar de hasta 800 megabits. Igual, pues va a depender del ancho de canal que le configuramos al access point. Eh, por decir, en 2.4 podemos configurar anchos de canal de 20, de 40. En 5 podemos 20, 40, 80. Hay algunos que hasta 160. Pero realmente pues en un ancho de canal de 160 pocos dispositivos receptores, laptops celulares, van a poder ese de 160. Entonces, pero para que tengan la idea de cómo irradian o cómo se comportan estos dispositivos. Igual, pues 2.4 ya sabemos que pues la mayoría de los dispositivos acepta 2.4, pero pues en 5 no todos los dispositivos van a aceptarlo. Entonces es muy importante saber eso. También hay unos dispositivos, sobre todo en cámaras, a lo mejor son cámaras de vigilancia, que son Wi-Fi, pero en Wi-Fi con canal de 20 y hay veces no hallamos el porqué de nuestra que no conecta nuestra cámara si es 2.4 y mi access point es 2.4, entonces en esos casos también pues ver el ancho de canal. Si en el Wi-Fi 2.4 le demos 40 y nuestra cámara solo soporta 20, pues ahí tendremos el por qué no conecta o ni siquiera se ven, ¿verdad? Entonces, aquí les quiero comentar un poquito de los tipos de aparatos Wi-Fi. Esto va un poquito aunado de, de las distribuciones de Wi-Fi, ¿verdad? Porque no todos los aparatos son iguales. A lo mejor hay unos que se van a ver exactamente igual por fuera, pero las funciones internas no, o las configuraciones que les podemos hacer no van a ser exactamente las mismas. Entonces es muy importante identificarlos porque a lo mejor les va a tocar que siempre les digan, necesito un repetidor y se están refiriendo a un access point, o tengo un extensor y se están refiriendo a un router inalámbrico. Entonces aquí les traté de poner un poquito muy breve las diferencias, lo que podemos encontrar. Normalmente vamos a poder encontrar un módem o a lo que llamamos un router inalámbrico, pues que es un equipo principal donde recibimos el servicio internet. Él se va a encargar principalmente de la distribución de la red, pero tiene la capacidad de conectar directamente equipos inalámbricos. Entonces, esta es una de las cosas que debemos de ver si requerimos un router inalámbrico o un tipo módem para entregar un servicio. Entonces, pero también tenemos, ahora sí, como ya habíamos visto, un extensor o un repetidor es lo mismo. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer? Pues tomar la señal de cualquier otro equipo, normalmente son repetidores universales, los van a tomar y los van a expandir esa misma red que ellos tomen. Entonces, esto es muy importante que los pongan a una distancia intermedia. Vamos a suponer que ustedes tienen el módem o el router inalámbrico principal en la sala donde les está llegando, pero no les llega a la cocina. ¿Dónde pondríamos el repetidor? Pues lo pondríamos a la mitad de ese trayecto, porque si lo colocamos en la cocina, donde no llega la señal bien, pues no va a tener cómo agarrar esa señal y volverla a mandar, etcétera, ¿no? Entonces, ahora bien, tenemos lo que los access point. ¿Cuál es la diferencia de los access point? Estos son dedicados exclusivamente para repartir Wi-Fi. Por lo general, ellos no manejan un DHCP, no administran la red, o sea, su único trabajo es difundir y por tal razón ellos pueden soportar distancias más grandes
y pueden administrar más clientes. Hay veces vamos a ver routers inalámbricos bastante potentes que llegan a los al mismo alcance de los access point, pero no soportan la misma cantidad de clientes. Su tablilla interna no es tan robusta. Imaginemos como dos computadoras, pues vamos a poder hacer muchas cosas similares, pero a la hora de meterles carga no van a soportar lo mismo. Algo así la dinámica sería también aquí. Entonces, es muy importante ver estas diferencias por si les preguntan en comparativa. Es muy común que les pregunten, oye, pues que me alcanzan la misma distancia y uno está más económico que otro. Es muy común. Entonces, pero pues a la hora de darles carga, su comportamiento no va a ser el mismo. Entonces, todo depende del cliente. Si el cliente no va a sobrepasar la carga de alguno de ellos, pues ya sabemos que podemos darle cualquier opción y le va a funcionar bien. Entonces, ahora bien, tenemos lo que es el mesh. El mesh ahí sí va a ser exclusivo que tenga esa funcionalidad. Más que el comportamiento, más que la distribución, también es configurable, se configuran. Muchos de los access point hacen mesh, o sea, tienen la capacidad de hacer mesh, pero no todos. Entonces, ¿y a qué se refiere? Pues de que se cuelgue de uno de otro, de la misma marca, mismo modelo o misma familia, aunque no sea el mismo modelo, pero debe de decir que tiene esa categoría o esa función de mesh. Pero por lo general son los mismos access point, simplemente dice access point mesh. Pero recuerden, no todos los access point tienen esa capacidad y pues nomás verifiquen que diga mesh en su defecto, ¿verdad? No sé si voy muy rápido, si me dicen, o si algún concepto no está muy claro. Con toda confianza me pueden interrumpir, vemos las dudas que tengan y las aclaramos, sin ningún problema. Bueno, vamos a, ahora sí, ya que sabemos la base, el estándar, que ya aprendimos cuáles son los tipos de distribuciones, cómo entender una de otra, pues aquí les traemos un poquito lo que es las gamas. En lo personal, yo traté de separarlas lo mejor posible para que pudieran distinguirlas de uno a otro con mayor facilidad. Entonces, lo primero que quería mostrarles, pues la gama básica que comentamos y realmente pues no es tan básica, es bastante robusta, pero pues en comparación a los dispositivos que maneja Altai, pues se podría considerar básica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que es el i500, IX500, perdón, C1N, C1XN, C2S, CX200. Y aquí les traté de incluir los datos que más común nos interesan o que el cliente les va a preguntar en este tipo de equipos. Entonces, el primero, ¿para qué tipo de implementación es? ¿Interior o exterior? Entonces, ¿qué bandas maneja cada uno? ¿Cuánto es el rango? ¿Cómo distribuye? Por decir, vamos a irnos por el X500, que es el primero. Pues este es un equipo para interior, es doble banda, quiere decir que va a manejar 2.4 y 5 GHz y es omnidireccional, pero recuerden de lo que estábamos hablando, es omnidireccional en horizontal. En vertical tenemos un grado de 45 y uno de 35. ¿Por qué dos? Porque son dos bandas. Las dos bandas no van a irradiar de la misma manera. Entonces, en 2.4, en vertical tenemos una apertura de 45 grados y en 5 GHz tenemos 35 grados de apertura. Entonces, es muy importante saber esto porque hay veces quieren cubrir más de un piso con solo un access point y pues no le va a dar el mismo rendimiento. Va a haber ocasiones que por las circunstancias sí alcance y alcance lo suficiente para a lo mejor navegar, chatear o alguna actividad pues no tan robusta, pero pues realmente ahí lo óptimo es recomendarle equipos por nivel. Entonces, y bueno, este equipo nos menciona que son hasta 256 dispositivos. Este es un estimado de lo que la carga que puede soportar leer. Realmente es bastante, 256 dispositivos. Estamos hablando celulares, computadoras o dispositivos inteligentes, apagadores, Panacast o de vigilancia, etcétera. O sea, cualquier dispositivo inalámbrico ya es un cliente para él. Pero este es un estimado de una carga media. Va a depender mucho de la carga que le estén dando a cada uno de los dispositivos, ¿verdad? Porque pues realmente
A lo mejor puede ser más de estos, puede ser más porque no consumen tanto, pero pues también hay su inverso, ¿no? Pueden ser menos porque le están exigiendo varios dispositivos al mismo tiempo, mucha demanda de ancho de banda, pero es más probable que te quedes sin ancho de banda del servicio de internet que tengan que por la capacidad del access point. Y eso es hablando de uno. Realmente esto es una carga que puede uno solo. Normalmente por la cobertura por la zona van a tener más de uno. Entonces ahí se va a distribuir la carga. Entonces por eso es más común que se acabe el ancho de banda. Y bueno, muy importante aquí, ¿qué puertos van a requerir? No todos los equipos tienen puertos gigabit, entonces hay mucho que ver si hay clientes que tienen en sus domicilios anchos de banda de más de 100 megas, 150, 200, 300, 400 megas. Si hay ocasiones que el cliente tiene este tipo de servicios, entonces aquí hay que ver muy importante porque si ya de por sí podemos llegar a tener una pérdida por el tipo de distribución de Wi-Fi, entonces pues si el equipo es 10-100, o sea que solo puede 100 megas. Entonces, y el cliente pues tiene en su modem 200, 300, pues ya tenemos un cuello de botella. Entonces es muy importante ver el tipo de puertos. También la potencia es muy importante para la comparativa. Esto nos va a servir a nosotros para comparar un equipo con otro. ¿Cuánta potencia? Aquí tenemos lo que son dBms de potencia y abajo tenemos dBIs. Esos son la ganancia de las antenas, dBIs y dBms. Entonces, cuando nosotros veamos dBms, es la potencia de radio. Cuando nosotros veamos dBIs, es la ganancia de la antena. Entonces, siempre la distribución o el alcance va a depender de las dos, pero normalmente pues una con otra va de la mano, sobre todo en access point para interior, que pues las antenas por lo regular no se quitan, que son internas. Entonces, aquí tenemos 25 dBm de potencia y con antenas tenemos menciones de 4 y 5. Pasa lo mismo que con las aperturas, o sea, tenemos antenas de 4 dBi de ganancia en 2.5 y antenas de 5 dBi en la banda de 5. Entonces, y aquí yo les quise dejar, esto es una recomendación meramente propia de lo que pueden recomendar la distancia de los equipos. 80 metros. Vamos a ver que nos dicen que las capacidades pueden ir mucho más allá, o sea, 200 metros, 300 metros, pero recuerden, esos son en espacios libres, sin nada, absolutamente nada de obstáculos. Y aparte hay otro factor que son interferencias. Interferencias son otros equipos que irradian en la misma banda, porque ya sabemos que no vamos a ser los únicos. Todas esas interferencias crean ruido y van a atenuar el ancho de banda y van a atenuar la distancia. Entonces, para que se den una idea, pues podrían recomendarlo a una distancia de 80 metros y el cliente va a tener una conexión bastante estable sin ningún problema. Entonces, puede dar más, sí puede dar más, pero todo va a depender de la zona, ¿verdad? Entonces, igual, vaya, tenemos los mismos datos, pero en cada uno de los equipos, por decir el C1N, si se fijan, aquí hay dos y son por fuera exactamente iguales, el C1N y el C1XN. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es conectorizado y el otro es integrado. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, que uno ya es el radio y la antena en uno solo. Recuerden que pues siempre son dos elementos, aunque parezca un solo aparato, son dos elementos. Entonces es por eso que en el C1N podemos ver, vamos a ver, podemos ver lo que son los dBms aquí de potencia y los dBi de la ganancia. Sin embargo, acá en el C1XN nomás vemos los dBms de potencia. ¿Por qué es esto? Porque pues no tiene antena. Realmente cuando le quitas esta tapita de aquí, va a tener los dos conectorcitos para que tú le pongas la antena que quieran. Es por eso que tampoco no les ponemos. Por decir, podemos recomendar una distancia de 200 metros. ¿Por qué 200 metros? A lo mejor si lo conocen físicamente, es un aparato pues bastante pequeñito, no es tan grande y es una distancia bastante considerable. ¿Por qué creen que es esto? Porque pues para empezar tenemos banda de 2.4 que ya sabemos que son distancias más grandes, a pesar que no es tanto ancho de banda, pero es sectorial, quiere decir, no es omnidireccional, quiere decir que va a irradiar hacia el frente, siempre, hacia el frente. Entonces, tenemos 70 grados de apertura, ay, perdón por, por las rayas, pero tenemos 70 grados de apertura en horizontal y 30 en vertical. Cuando el haz es más direccional, va a llegar a distancias más grandes y es por eso que en omnidireccionales las distancias son mucho más cortas
a comparación de un sectorial, siempre. Entonces, hay omnidireccionales que llegan bastante lejos, pero ¿cómo hacen que lleguen bastante lejos? Pues van a tener que tener antenas más grandes y la potencia del radio va a tener que ser mucho mayor. Entonces, como es el caso del CX200. Entonces, es omnidireccional y vemos que podemos tener distancias un poco más grandes considerable al otro, a pesar que tienen los DVMs, ¿verdad? Se asemejan, pero no son los mismos por el tipo de tablilla que tienen interno. Pero entonces así es como pueden diferenciar uno de otro. Entonces, pero pues aquí tenemos antenas de 5 dBi. Aquí estas sí son desmontables. Entonces, en dado caso que puedan tener una antena mayor, de mayor ganancia, pues el equipo puede dar más de sí. Entonces, eso es lo que debemos de fijarnos en todos los equipos. Entonces, pero para que los conozcan, así vamos a poder identificarlos. Este tipo de antenitas ya sabemos que va a ser omnidireccional. Cuando las veamos ya sabemos que es omnidireccional. Esto se podría decir que pues es la gama básica. Hay más, a lo mejor no nos va a alcanzar para ver todo el equipamiento, pero aquí les traje los más comunes que podemos ver en las implementaciones. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, algún dato que quieran aclarar o que les haya pasado, también con toda confianza. ¿Cuántas? ¿5 o 6? Bueno, vamos a continuar. Aquí les vamos a ver la gama media, se podría decir. Ahora Es sí, un ya se poquito más desactivó. robusto de lo que vamos a ver en los temas Ah, de con la de pandemia, Access dices, ¿no? Point. Vamos a ver lo que es los A3, A2, AX. Estos son las gamas que vamos a poder ver en ellos. Igual, les traigo los mismos datos. Vamos a borrar. Les traigo los mismos datos de ellos porque créanme que en todos los equipos vamos a ver lo mismo. Entonces, simplemente vamos a ver los datos que cada uno nos interesan, pero si se fijan, esto es una gama con distancias mucho mayores. ¿Qué vamos a poder ver aquí? Dame un segundito. Ah, perdón, se me pasó. Ok, aquí vamos a poder, por decir, el A2, la mayoría son de exterior, estas distancias, la gama ya más alta. Por decir, en comparación a la 2, pues este es de doble banda, es sectorial, recuerden, sectorial, pues tenemos ángulos de apertura. Aquí nos va a decir, pues, cuánto ángulo de apertura. Este es de 20 grados, tanto en banda, digo, tanto en la horizontal como en la vertical. Entonces, pero si se fijan la cantidad de dispositivos que puede, pues ya es mucho mayor. Este puede hasta 502 dispositivos. Igual, pues, normalmente ya los equipos más robustos van a venir con puertos gigabit. Y si se fijan, son 30 dBm de potencia. Es bastante considerable esta potencia. 30 dBm es bastante potencia en cuestión de radios. Y tenemos una ganancia de antena de 16 dBi. También 16 dBi en una sola antena es bastante grande y es por eso que si se fijan podemos llegar hasta 800 metros con este equipo. En Wi-Fi, créanme que 800 metros es una distancia bastante considerable. A lo mejor si están acostumbrados a ver puntos a puntos o multipuntos, que son distribuciones inalámbricas también, pues ya ven que ahí se pueden kilómetros básicamente, o sea, 1 kilómetro, 10, 20, 80 kilómetros y son distancias que normalmente vamos a ver en enlaces inalámbricos. En Wi-Fi no. En Wi-Fi es una distribución a pesar de tener los mismos términos. En Wi-Fi las distancias son mucho menores. Así que 800 metros hablando en Wi-Fi es una distancia bastante grande. Entonces, para que lo consideren y tengan los datos más exactos de cuánto es lo que el cliente desea cubrir para que le puedan dar la mejor opción, sobre todo porque pues para que comprendan que entre más distancia, no porque un equipo no pueda hacer doble banda, no porque un equipo no pueda hacer sus dispositivos, pero por el simple hecho de la distancia vamos a tener que saltar a un equipo pues más robusto, con mayor ganancia, entonces pues aquí sí se nos va a complicar un poquito. Entonces, pero pues aquí tenemos hasta 800 metros. Ahora bien, la gama alta o digo, la gama media en comparación de interior, tenemos los A3. Si se fijan por fuera son exactamente iguales por fuera, pero ¿qué va a pasar
internamente. Uno es de pared y uno es de techo. El que tiene la nomenclatura C de casa es para instalación en techo y el que tiene la W es para instalación en pared. Es muy importante que todos los access points se instalen pues donde deben de ser. Realmente los omnidireccionales por lo general son de techo y es que lo tienen que colocar así, en techo boca abajo. Si van a colocarlo en pared, pues mejor opten por uno que sea propiamente de pared. ¿Por qué? Porque los As no irradian de la misma manera. O sea, internamente no van a irradiar igual y la cobertura no va a ser efectiva porque lo estamos instalando mal. Entonces, es muy común que ver este tipo de implementaciones que los adquieren para techo y los instalan en pared, eh, pero créanme que sí influye. A lo mejor si el requerimiento no es tan exigente y tienen un radio muy robusto, no lo van a notar, pero pues a la hora de que el requerimiento crezca o sea más robusto, pues ahí es cuando tenemos esos detalles. Entonces es muy importante que lo instalen en la área adecuada. Igual vamos a ver lo mismo, 256 usuarios, doble banda, las aperturas, si se fijan aquí tenemos un poquito más de apertura en las bandas. Aquí no hay dos, porque tanto en 2.4 como en 5 tienen la misma apertura. Así es como ustedes van a ver. Y si se fijan, tenemos una distancia mucho mayor a cubrir porque tenemos 30 dBm de potencia del radio y tenemos unas antenas más grandes. Aquí nomás hay un dato porque ambas, tanto en 2.4 como en 5, son de 9 dB de ganancia. Entonces, con estas características, pues la distancia que vamos a poder es mucho más. Estos normalmente nos lo solicitan en tipo hoteles. Es muy común ver este tipo, los A3 en tipo hotelería donde quieren asegurar pues ese desempeño. Muchas veces pues no se puede poner un access point por cuarto, así que lo ponen como en pasillos o en áreas comunes o cosas de estas. Entonces, uno de los más efectivos es estos A3 que tenemos aquí. Ahora bien, en cuestiones de gama media, se puede considerar de exterior, tenemos los AX500. Y si se fijan, tenemos dos modelitos que se van a ver mucho. Pasa lo mismo que con los A3, que por fuera se van a ver exactamente iguales, pero vamos a ver que estos tienen, uno es el que tiene la T de Tito, es el que es omnidireccional y el que tiene la S de Sol es sectorial. Ya sabemos, pues ya comprendimos lo que es sectorial y que vamos a ver ángulos de apertura. Entonces, es muy importante que veamos cuánto vamos a cubrir. Entonces, tenemos una sectorial de hasta 120 grados de apertura y pues ya sabemos que tenemos variaciones en vertical y es por eso que las distancias van a variar. Por decir el omnidireccional, pues ya sabemos que nos da distancias más cortas, pero pues 500 metros en omnidireccional es bastante bueno, bastante efectivo para un requerimiento al exterior, plazas o cabañas o algo que esté así, pues 500 metros son bastante efectivos. En comparación al sectorial, pues aunque tengamos la misma potencia que de un radio de otro, pues porque las antenas no son de la misma manera, vamos a tener pues más alcance, vaya. Siempre un sectorial vamos a tener mucho mayor alcance. Entonces, ténganlo en cuenta, nomás pues va a depender, o sea, todo va a depender del requerimiento del cliente. Entonces, y tenemos uno de los equipos favoritos que tenemos para exterior. Este es uno de los más populares. Es el A3. Este es uno integrado. O sea, todos estos ya son con antenas integradas, radio antena integrada. Es para exterior. ¿Por qué es de los favoritos? Porque realmente es uno, pues, entre alcance y costo más considerable que algunos otros. Y nos da una distancia hasta 1 kilómetro. ¿Por qué nos da estas distancias? Porque pues igual vamos a recaer a lo mismo. Potencia de los equipos o potencia del radio y las ganancias de las antenas. Entonces, normalmente las distancias que van a poder, pues van a hacer referente a estos. Es muy parecido a la 2 y tienen muy similar las antenas. Si se fijan, este va a ser doble banda. Este solo es en la banda 2.4 esta radiación. ¿Y por qué aquí no menciona lo de la banda de 5 a pesar de que dice doble banda? Porque es conectorizado. Aquí vamos a ver dos conectorcitos en la banda de 5. O sea, la antena que trae integrado este equipo de la 2 es solo en la banda 2.4 y si queremos usar la banda de 5 vamos a tener que colocarle una antena externa. Sin embargo, ya el A3
ya son los dos, o sea, es el radio y la antena tanto en 2.4 como en 5. Entonces, normalmente las distancias que vamos a poner con este, pues son bastante efectivas. No sé si tengan dudas hasta aquí o no sé si todo está suficientemente claro. Igual les comento que me pueden interrumpir sin ningún problema. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con lo que es la gama alta, se podría decir. Aquí vamos a ver equipos principalmente con las nomenclaturas A8. Es las nomenclaturas que vamos a poder ver. Entonces, pero es importante porque, como todo, tienen sus propias diferencias entre cada uno de ellos. ¿Qué vamos a poder observar aquí en los equipos de exterior de gama alta? Principalmente las ganancias y los tipos de distribución. Aquí sí vamos a ver equipos un poquito este, más conectorizados que integrados, pero los hay de los dos. De las dos formas vamos a tener ellos. ¿Dónde está? Ah, perdón. ¿Qué vamos a poder ver? Aquí vamos a poder por decir el A8 y NAC. Los nombres son muy parecidos. Si se fijan con el A8 y NAC, la única diferencia es la I de iglesia. ¿Por qué? Porque uno es integrado y el otro es conectorizado. Entonces, este por decir es doble banda y ya nos está diciendo pues las ganancias de las antenas. Si se fijan tenemos los dBIs y en el otro no. Otro tenemos simplemente los dBms de la potencia del radio. Entonces, pero vamos a ver que es 360 grados. Igual vamos a poder tener una distancia de hasta 1 kilómetro a pesar de que es omnidireccional. O sea, aquí estamos hablando de distancias de 1 kilómetro, pero en omnidireccional. Recuerdan que pues en omnidireccional siempre nos da menos. Entonces, ¿qué pasa para tener estas distancias tan grandes? Pues tiene que ser un radio mucho más potente. Todas estas distancias que les menciono va a ser bastante difícil encontrarlas en otra marca. Realmente ya saben que nosotros manejamos bastantes marcas, pero hablando específicamente para estas distancias, Altai va a ser de sus opciones principales para obtener este tipo de distribuciones. Tenemos lo que es 502 dispositivos, igual ya sabemos, puertos gigabit, ganancias de antenas, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan acá en el otro, no menciona distancias porque va a depender de la antena que le coloquemos. El A8, el conectorizado, normalmente viene con un paquete de 4 antenas, o bueno, se compra y se adquiere junto con un paquete de 4 antenas, que son 4 antenas, si se fijan, aquí son 8 conectores. ¿Para qué 8 conectores? Porque 2 conectores son para una sola antena, 2 por 2, y es de 90 grados. Entonces vamos a conectarle 4 antenas de 90 y prácticamente es una cobertura 360, pero con el beneficio del alcance de una de 90. Entonces es por eso que vamos a lograr esas distancias más grandes. Normalmente esto también se recomienda hasta 1 kilómetro, pero es porque es conectorizado y va a depender mucho de lo que le conectemos, vaya. También es doble banda, no tampoco tiene la antena de 5 GHz, pero aquí no se le puede conectar más que una sola antena de 5 GHz y por lo general se le conecta una omnidireccional. Es para una cobertura mucho menor, o sea, no es el 1 kilómetro con una sola antena de 5, va a ser mucho menor la cobertura, pero es para que tengan una cobertura a la cercanía en 5 cuando dispositivos más cercanos y que tengan ese ancho de banda. Igual el otro tenemos uno tipo panel, si se fijan también cambia la nomenclatura, pero es tipo panel porque este es sectorial y también vamos a ver esas mismas distancias. Si se fijan, tenemos las mismas potencias de los radios con una antena 19 dBi y la distancia se nos aumenta. O sea, tenemos lo que es hasta 1.5 kilómetros. Igual, vamos a recaer en lo mismo. ¿Por qué creen que vamos a tener estas distancias? Porque es sectorial. Entonces, por los ángulos de apertura que maneja, la misma potencia de los radios y una antena bastante grande, es por lo que vamos a poder llegar a estas distancias, estos parámetros, ¿verdad? No sé, ¿alguna duda que tengan de alguno de los equipos o otro equipo? A lo mejor no vimos alguno de los equipos que ustedes tenían algún detalle, alguna duda. Con toda confianza me pueden comentar
si tenían algún dato que querían aclarar, ¿eh? Entonces, bueno, parece que todo está claro hasta ahorita. Eh, por último, les queríamos mencionar el tipo de escenarios que pueden tener los clientes o para diferenciar qué tipo de equipos podemos ofrecerles. Normalmente residencial, ya sabemos que, bueno, al principio les comentaba que era una gama básica, Ven, Río. pero pues no por eso, por ser residencial, Ven, vamos Río. creo que alguien tiene el Río. micrófono abierto. Ok, no, parece que está en otra cosa. Muy bien. Les comentaba que residencial, no por ser residencial, quiere decir que vaya a ser muy pobre el requerimiento. Hay veces hay unas residencias que piden bastante exigencia en cuanto a tráfico. Y aquí lo que va a pasar es que vamos a tener que saltar aunque sea residencial, vamos a tener que saltar a unos equipos empresariales dependiendo del requerimiento. Pero igual de manera, todo va a depender. ¿Qué vamos a poder encontrarnos en áreas residenciales? Pues coberturas con sitios muy amplios, o sea, cuando son casas muy grandes de más de un piso o que tienen entradas muy altas, todo va a depender de lo que queramos ofrecerles, ¿verdad? Normalmente en este tipo, pues ya saben que pues con esto de que estamos más en casa que en oficinas, nos van a pedir pues lo que son streamings, clases en línea, gaming, todo esto, pues debe ser un equipo bastante robusto. Obviamente el cliente ya va a tener que considerar pues que su ancho de internet pues también va a ser más grande. Pero aquí voy a esto, pues que los equipos de gama básica pueden cubrir precisamente todo estos tipos de requerimientos a un precio pues bastante accesible en comparación lo que es costo-beneficio que van a obtener con los equipos. O sea, el rendimiento normalmente con un solo equipo como el iX500 cubren bastante un piso, una zona. Igual nos va a tocar residencias que tienen a lo mejor puertas de hierro y son muy gruesas o que tienen sótanos y están bastante aislados. Entonces, pues ya son casos especiales, pero tiene que ser vaya, todo en base al requerimiento. Ahora bien, pues también tenemos lo que es la parte empresarial. Se puede considerar como los equipos de gama media donde ya tenemos exigencias y administraciones centralizadas. Cuando el cliente nos esté hablando de todos los datos centralizados, monitoreo y administración desde un solo sitio, pues ya podríamos considerar la gama media. No que los primeros no los puedan hacer, pero por las exigencias de tráfico, ya vamos a optar por la gama media para que puedan tener esa eficiencia. Normalmente pues ahí tienen servidores, ahí tienen bastantes equipos, o sea, es un área concentrada con bastante gente y cada gente puede tener de 2, 3 o más dispositivos una sola persona. Entonces esto pues necesitamos cubrir todo ese tráfico que van a estar haciendo. Entonces normalmente vamos a tener esta zona con mayor densidad y a lo mejor no es tanto por la distancia, sino por el soporte a la cantidad de usuarios. Entonces, normalmente aquí la gama media entra bastante bien para ofrecerlas. Y bueno, tenemos la parte industrial. Aquí son ambientes bastante complicados. Es un tema muy recurrente donde tienen fábricas o soldadoras o son climas muy adversos, muy fríos o muy calientes. Entonces, o son temas muy delicados. En cuestión, aquí les hacemos mención de tipo ATEX. ATEX es como una certificación antiexplosiva, pues donde hay riesgos, no que el equipo explote o no vaya a explotar, simplemente que no crea chispas porque hay como que un ambiente con áreas o materiales muy flamables. Entonces aquí pues es un riesgo que los clientes no quieren tomar, ¿verdad? Les van a exigir que sus equipos sean ATEX. Entonces aquí podemos ofrecer la gama alta. Tenemos equipos, eh, son bastante seguros, pero tenemos un recubrimiento. Son gabinetes especializados para ciertos modelos donde vamos a poder irradiar sin perder la cobertura de las antenas y vamos a tener esta protección ATEX. Entonces, igual, como ya les mencionaba, son zonas muy extremas, a lo mejor son enfriadores o son fundidoras.
Entonces aquí tenemos pues esta gama que nos va a soportar dichas temperaturas. Entonces también vamos a poderlos implementar en zonas pues donde no tengamos energía, pues ahí tendremos que implementarlos con paneles solares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero pues es la opción para considerar todo este tipo de equipamiento. Y bueno, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda, si es suficientemente claro, si algún dato que quieran ver en específico. No sé si todo esté correctamente. Tenemos 10 minutitos todavía para si quieren ver algún caso en específico, si quieren aclarar algún tema, un equipo que hayan visto o algún caso en especial que hayan tenido alguna dificultad. Inge, buenas tardes. Sí. Habla Joel. Tengo una duda. Ujú, Estos equipos yo, bueno, sí los había yo escuchado, pero no he trabajado con ellos, ¿va? ujú, Entonces me acordé ahorita que en cierto lugar, un ejido, aquí en el estado de Chiapas, se rigen por la mayoría por ejidos. Entonces, donde el pueblo es el que controla quién entra, quién sale, o tienes que pedir permiso para instalar. Yo me dedico a lo que es del WIS. ujú. Pero sí, hay un ejido que me dijo que ellos quieren controlar su internet, pero si había una manera de, como tipo, que fuera como señal de celular. Vamos a suponer que Wi-Fi para todo el pueblo, que donde quiera que te muevas, tengan siempre la señal de Wi-Fi, pues. Y no sé, estaba yo escuchando ahí de que alcanzan alrededor de 1 kilómetro, kilómetro y medio algunos equipos. No Ujú. sé si usted se ha presentado con algo así similar, si usted me podría recomendar algo para que yo también se los comunique a estos señores y así poder tener ese proyecto. Claro que sí, sí es bastante recurrente, sobre todo cuando quieren hacer tipo hotspot o venta por fichas. En la gama Altai, pues no se los mencioné porque es un tema bastante extenso, pero hay una administración en la nube donde los equipos se registran en su cuenta de Altai, se llama Altai Care, y ahí los van a poder controlar sin ningún problema. Entonces, desde ahí ustedes pueden vender fichas y les da la cobertura pues de toda esa área. O bueno, a lo mejor no quieren vender fichas, sino que solo quieren cubrir toda el área de Wi-Fi, pero lo van a poder hacer y administrar desde ahí. ¿Cómo les recomiendo yo que lo hagan? Va a depender de la zona, como comentas, hay unos equipos bastante extensos de 1 kilómetro, pero a lo mejor el poblado es más grande. Entonces, yo les recomiendo que hagan células, así como lo mencionas en las implementaciones WISP. Se recomienda hacer un multipunto. Es una mezcla entre radioenlaces y distribución Wi-Fi. Tú vas a tener un multipunto donde vas a escoger zonas estratégicas en todo ese poblado y vas a tener una torre. En esa torre vas a poner pues un cliente como un CPE de la implementación WISP. Y donde tengas el servicio de internet, obviamente pues tienes que tener tu access point que te va a estar haciendo llegar el servicio de internet a cada uno de esos puntos estratégicos. Ya teniendo el servicio de internet en esos puntos estratégicos, perdón, vas a poner el access point para exterior para la cobertura Wi-Fi. Son células, o sea, en cada uno llegas con con el multipunto y das el servicio y luego lo conectas al access point para exterior y creas tu célula Wi-Fi. Entonces, con un solo equipo hay veces que no vas a alcanzar a cubrir toda la zona, entonces lo más efectivo es poner células distribuidoras. Ahí pues ya sí nos toca un poco la chamba de pues de ver esos puntos, ¿verdad? Esa es la chamba realmente. Ah, ok, Inge, muchas gracias. Pensé que se podía hacer como tipo mesh. Sí, sí se pueden hacer mesh, esos son los doble banda, pero haz de cuenta que la mesh eh, son equipos que se conectan en una de las frecuencias, normalmente en la banda de 5 y distribuyen en la banda de 2.4. ¿Qué contratiempos tenemos en esta parte? Pues que ya sabemos que la banda de 5 no conecta a distancias tan grandes como lo que va a distribuir. Entonces vamos a tener que tener más células más pegadas. O sea, sí lo puedes hacer con Access Point eh, doble banda, pero esas células o vas a tener que poner más equipos. O sea, vas a tener que poner equipos más y más pegados para que alcancen a conectar uno entre sí.
Entonces, lo que queremos hacer es, pues, tener los equipos menos posibles que nos cubran la mayor distancia. Entonces, como cubren más en 2.4, o sea, vamos a suponer, vamos a hacer células de 1 kilómetro. Entonces, en 2.4 nos cubre 1 kilómetro, pero en la banda de 5 no va a llegar a ser 1 kilómetro, por consecuente no va a conectar en mesh. Entonces, esa va a ser la dificultad que nos vamos a topar. Por eso es que yo te recomiendo una mezcla de multipuntos, lo que es el sistema de radioenlaces y una distribución Wi-Fi. Ok, muchas gracias. No por nada. No sé si todavía tenemos 5 minutitos. No sé si hay alguna otra duda, algún caso también. Y que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, este es el momento que pueda aprovechar para que el ingeniero nos pueda apoyar. Alguien que tenga alguna duda, algún comentario. Pues parece que no, Inge, parece que ya que todo quedó claro. Muy bien. Igual si les surgen cualquier duda, pues estamos a la orden. Aquí tienen mi contacto. Para cualquier duda, con toda confianza, pues estamos a la orden. Y cualquier pregunta, de verdad les comento, no hay ninguna pregunta tonta. Realmente aquí lo que nos interesa es que se vayan con el mayor conocimiento y que puedan implementarlo pues de la mejor manera posible. Aquí lo que nos interesa es que pues les salga todo bien a la primera. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este pequeño curso, aunque yo sé que son muchos datos, son muchos cuestiones de qué ver. No tenemos tanto tiempo, pero por eso les comento, aquí está mi contacto. Cualquier cosa, estamos a la orden. Pues muchas gracias, Inge, Víctor. A nombre de todo el equipo de México, pues le queremos dar las gracias por aceptar esta invitación y apoyarnos este día con este tema, y esperamos que pues todos los asistentes hayan quedado satisfechos y que pues sea el primero de muchos Claro que sí. temas que podamos abordar, y en el cual, claro, pues el beneficio es para ustedes. Y seguirnos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y si también tienen algún tema que quisieran que se abordara, pues con gusto lo vamos a checar, y pues vamos a hablar con los ingenieros, ver la manera en que nos puedan apoyar. Muy bien, Inge. Claro que sí, con toda confianza aquí estamos. Ok, perfecto. Pues de nuestra parte sería todo. Les agradezco a todos por su asistencia, y pues Inge, Víctor, nuevamente muchas gracias. A sus órdenes. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego.